Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Nehemías. Ya en el capítulo 7, en el último versículo, había terminado con la ubicación de los israelitas, de los hebreos, en diferentes lugares y posiciones en la ciudad de Jerusalén. Y en el versículo 73 terminaba diciendo: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. O sea, cada uno se estableció ya en las ciudades donde tenían que habitar. Y ya el capítulo 8 arranca y dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esta es una de las puertas que fue restaurada, ¿no?, que habíamos visto. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley o de la Torá. Nosotros conocemos este libro como el libro de la Torá, libro de las instrucciones de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Hay otra ocasión en donde también se había sacado un libro y se le había presentado al pueblo. Fue en tiempos del rey Josías. No sé si recuerdan algunos haber leído esa parte, ¿no? En tiempo del rey Josías también se le había, ante todo el pueblo, se le había leído un libro. La pregunta que nos hacemos ahora, ¿no?, si ese libro que se leyó en el tiempo de Josías y el libro que se está leyendo ahora en tiempo de Esdras, sería unos 300 años después por ahí, ¿es el mismo o no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y de dónde habían sacado ese libro que leyeron en tiempo de Josías? Lo habían encontrado en uno de los depósitos, en algún lugar oculto en el templo. Según la tradición hebrea, judía, ese libro o ese texto lo había escondido el profeta Isaías, Isaías, y después fue ejecutado por el rey Manasés. ¿Qué estaba aconteciendo en tiempos del rey Manasés? El rey Manasés se había corrompido al extremo y había empezado a adorar a dioses paganos, a la reina del cielo, a la diosa Asherá y el dios Baal y otros más, ¿no? Y había convertido el templo en lo que hoy llamaríamos un prostíbulo sagrado. Imagínense. Y en aquel tiempo estaban los que conocían los textos sagrados de aquella época y le empezaron a reclamar al rey. Según los textos sagrados que nosotros tenemos, el estilo de vida que estamos llevando es un estilo de vida corrompido y corrupto y no aceptado por el Eterno. Varios profetas le denunciaron y le demandaban. Pero el rey, el famoso, dice, no le importó, ¿no? Y no solo no le importó, sino que empezó a perseguir a aquellas personas que le reclamaban. Y después de perseguirle, como aunque encarcelaba o muchas veces hasta ejecutaba a los opositores, pero los textos sagrados continuaban ahí. Entonces decidió destruir los textos sagrados, todos los que pueda él encontrar, que contradigan su nueva creencia. Entonces fue una persecución de textos sagrados que existían en aquella época. Hablamos como textos sagrados, todavía no podemos hablar de un libro llamado Torá.
solamente existían textos sagrados. Entonces, probablemente, esto sí podemos decir, probablemente Isaías, en su deseo de que no se pierdan todos estos textos, juntó todo lo que pudo. Eso es lo que nosotros probablemente estamos pensando, que conste eso, ¿no? Y o lo recopiló, lo escribió todo en un solo texto, o ya existía algún texto ya recopilado anteriormente y él guardó. Lo escondió, guardó en un lugar donde tal vez nadie sabía y después fue ejecutado. Eso es lo que probablemente ocurrió. Estamos hablando siempre de acuerdo a informaciones. Todas estas cosas que yo digo, escuché informaciones de diferentes fuentes, ¿no? Si le voy a traer toda la fuente acá, es difícil. Ustedes también pueden averiguar nomás, está accesible, ¿no? Accesible. Y es lo que siempre hemos estado compartiendo ya bastante tiempo, ¿no? Historia universal, ¿cómo historia universal? Claro que siempre puede haber alguna cosa, no, pero te faltó algo, pastor, te faltó algo, pastor. Pero el tema hoy es Nehemías 8, solamente le estoy queriendo complementar nomás. No estoy dando una cátedra de bibliología, ¿no? Entiende, que se entienda bien eso, ¿no? Solamente queriendo tener, para que tengamos siempre una idea de cuáles fueron los acontecimientos en exclusiva de este libro que va a aparecer aquí. Que el tema probablemente acá en el capítulo 8 sea más bien el cambio que produjo la lectura de ese libro en los hebreos, en los judíos. Pero nosotros queremos saber también el origen de ese libro y por eso estamos hablando. Bueno, finalmente, durante 70 años probablemente el pueblo se quedó sin escrituras sagradas y siguiendo las fechorías de Manasés y después de su hijo Amón, que fue peor que él. La Biblia menciona que al final Manasés tuvo arrepentimiento y remordimiento en su corazón, ¿no? Y después aparece el rey Josías, nieto de Manasés, que tiene un corazón diferente, y ya a los 18 años, ya él a los 8 años fue rey, y a los 18 años él empieza a restaurar el templo, empieza a quitar todas las cosas que estaban ahí, las cosas, sacó la imagen de Asherá, que era un tronco, imagínense, como un tronco, así se le adoraba a la diosa Asherá antes, porque se le consideraba como un árbol. Entonces, empieza a hacer la restauración y en medio de esa restauración, algunos escribas encuentran este rollo y se lo presentan al rey. Y el rey se sorprende al empezar a leer algunas primeras porciones y hasta rasga su vestido. Y después manda a una mujer, por lo visto una conocedora. Algunos dicen que era una conocedora o sus padres eran antiguos escribas o tenía visión de poder detectar y saber, de tipo profetiza. Le manda a llamar para que le pueda decir si estos textos son verídicos, son fiables o son falsos. En aquella vez sería, oye, ¿cómo se llama esos que detectan firma? Peritos, peritos vamos a ver si es una firma falsa, verdadera, un investigador. En aquella época ya había. Nosotros muchas veces pensamos que la gente de la antigüedad no tenía curiosidad ni interés de saber por las cosas también antiguas. Así como a nosotros en esta época nos interesa saber las cosas antiguas, en aquella época también ellos querían saber si esto era realmente antiguo o tenía algún valor histórico, también le interesaban saber. Siempre la humanidad ha tenido la misma mentalidad. Claro, con las limitaciones que tenían en aquella época y con las ventajas que nosotros tenemos en esta época. Y corroboran y comprueban y tienen la confirmación de esta mujer de que esa escritura era correcta, de que eran los textos sagrados y que lo que está escrito ahí va a acontecer. Y empieza entonces el rey Josías a seguir las directrices de ese libro. ¿Y cómo empieza? Sacándole al pueblo y leyendo en público. Leyendo en público. Hasta ahí me prestan. Entonces, ese libro probablemente era el libro de Deuteronomio o de Barim.
el libro que actualmente nosotros estamos estudiando los miércoles, que según los investigadores habría sido el primer libro completo de la historia del pueblo de Israel, así como sería la primera Torá que existió, completo. En la antigüedad no existía una Torá completa como nosotros tenemos ahora. Lo que existían eran diferentes fragmentos y porciones distribuidas en diferentes partes, por grupos de diferentes épocas, tiempos así. Entonces, ¿cuál habría sido el primer escrito del pueblo hebreo, así como instrucción, completo, como un libro sagrado? El libro de Devarim, Deuteronomio. Entonces, a través de ese libro, ellos pudieron empezar a investigar las cosas narradas ahí y buscar más porciones sagradas. Así se le llamaba anteriormente, porciones sagradas, textos sagrados. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía sagrado un texto? Que siempre los textos eran dirigidos por el Eterno. O sea, el Eterno era el que dirigía la escritura o los acontecimientos. Por eso le llamaban sagrados. Cuando se relacionaba con algo que tenía que ver con el Todopoderoso. Entonces, desde ahí empieza entonces la investigación. Desde el tiempo de Josías, en busca de los libros perdidos, de los textos perdidos, ¿no? Para poder algún día poder tener todas las narrativas en un solo volumen o en un solo libro que hoy se llama la Torá. Me ha encantado más o menos, ¿no? Ustedes digan, ¿de qué está hablando? Pues recuerden que esta es una explicación bien sencilla, bien práctica nada más, para poder entender. Entonces, al leer acá vamos a tocar alguna fuente que saqué, que tal vez no va a ser completa, pero que le va a servir a ustedes como base para después, si tienen interés, investigar más a fondo. ¿Cuáles eran esas porciones que estaban distribuidas por diferentes partes y que después probablemente ya en el tiempo de Esdras y Nehemías lograron unirse y completaron así el libro de la Torá? Punto esencial. Entonces, estamos en el versículo 1, ¿no? Ahora vamos al versículo 2. Dice así: y el sacerdote Esdras trajo la Torá delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Importante esa fecha, ¿no? ¿Cuál es el primer día del mes séptimo? El día en que celebran Yom Teruah, que nosotros vamos a celebrar el 7 de septiembre, ¿no? Cae el lunes, ¿no? ¿O no? Lunes, cae. No va a ser un lunero, va a ser un lunes lindo, va a ser un lunes de sonido de shofar, lunes de trompeta, ¿no? Entonces, a prepararse ya, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué libro trajo? El libro de la ley, la Torá. ¿Y cómo apareció la Torá en manos de Esdras? ¿De dónde ya se tenía? ¿Ese era un libro que ya conocían ellos en la antigüedad? No, es la primera vez que ante el pueblo se va a presentar el libro de la Torá completo, desde Génesis, de Bereshit hasta Devarim. En la vez que habíamos visto, la última vez que se le presentó a un pueblo el libro, años atrás, tiempo de Josías, era el libro de Devarim. Era el único libro que existía en aquella época y que por primera vez ellos estaban viendo. Ya, hay que entender una cosa: los israelitas, los hebreos, se caracterizaban por aprender la historia de su pueblo oralmente, de abuelo a hijo, a nieto, a bisnieto, a tataranieto. Por eso, por más que tal vez nunca habrán leído alguna porción de la escritura, de la Torá, pero siempre escuchaban historias relacionadas con su pueblo. Muchas veces escuchaban. Entonces, muchos de estos hombres que habían aprendido, algunos lo escuchaban así a modo folclórico, tradicional, en la familia, en los grupos de amigos,
Pero otros ya lo escuchaban ya más académicamente en escuelas, en lugares especiales, y ya algunos tomaban nota. Algunos ya con lo primitivo que escribían ya tomaban nota. Y esas notas muchas veces iban quedando como fuentes de información. Todo esto es, claro, algo que hay que ir analizando. Los hebreos que se dedicaban al estudio, al análisis de la historia del pueblo, estaban acostumbrados a tomar nota. Imagínense que hace 7 años nosotros venimos compartiendo. Hay algunas personas que se acostumbran a escribir, ¿no? Cuando escuchan algún estudio, alguna reunión, en cualquier lugar, ¿no? Toman notas. Otros no, otros sí. Entonces, con el correr de los años, esas notas fueron importantes, ¿no? Fueron quedando como documentos que muchas veces quedaron algunos en algunas casas, lugares o escuelas. Y los que vinieron ya en épocas de Josías o en la época de Edra, que eran personas más instruidas, más preparadas, ya querían, ya veían esa nota no como simples anotaciones que hicieron algunos antepasados, sino como fuentes de información para saber y verificar lo que en aquellos tiempos el pueblo aprendía. Y por eso empezaban ya a unir los cabos, vamos a decir así, ¿no? Por eso era un trabajo impresionante que hacían en aquellos tiempos. Bueno, mes de Yom Teruah. Ahora veamos esta nota 2. Historia de la Torah. Dice así: esquema de la hipótesis, formulación de Wellhausen. ¿Está bien? Wellhausen. Formulación, lo que este hombre, este señor, cree que es la forma que apareció la Torah. Vamos a verlo. La hipótesis documentaria de Wellhausen propone que la Torah originalmente se conformaba por 4 narraciones distintas. Cada narración era independiente y completa en sí misma. Cada una relataba los mismos incidentes y personajes, pero cada relato tenía un mensaje e intención distinta de los otros. Las 4 fuentes fueron combinadas en múltiples ocasiones por editores o redactores. Se fueron agregando, colocando esto, le falta esto, esto le falta esto. Y que se esforzaron por mantener en lo posible la mayor cantidad de documentos originales. Se esforzaban en poder encontrar algunos documentos le decían, como le estaba informando, a datos que ellos encontraron de anotaciones que habrán hecho los alumnos, o lo que estaba mencionando anteriormente. Entonces procuró encontrar lo más original posible y unirle a su informe que tenía, a sus códigos, le decían en aquella época. Bueno, estas 4 fuentes tienen nombres y se llaman así. La primera y la más antigua se conoce como tradición yahwista y se le abrevia con una J, ¿no? Tradición yahwista. Dice así: artículo principal, tradición yahwista. La fuente más antigua trata de narraciones que constituyen la mitad del Génesis y del Éxodo, más unos fragmentos de números. Describe a un Dios parecido a un ser humano llamado Yahweh, o más bien Yud-He-Bat-Hei, en todas partes, y tiene un especial interés en el territorio del reino de Judea. Y personas relacionadas con la historia, tiene un estilo elocuente originalmente compuesto hacia el 950 antes del Mesías. Mucho antes de la división del Reino Unido de Israel, en el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, en el año 922 antes del Mesías, por lo que es la fuente más antigua. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Este texto sagrado, así le vamos a llamar, más antiguo, se conocía como de una tradición yahwista, personas que tenían varios acontecimientos que había ocurrido, que están en la Torah completa, ¿no? La mitad del Génesis, la mitad del Éxodo, algunos fragmentos de Números, y ahí dicen en qué estaban enfocados. Ahora, ¿cómo ellos tenían esos textos
sagrados, cómo la tradición yagüista tenía estos textos sagrados y de la manera que le dije anticipadamente. Anteriormente se aprendía oralmente, algunos tenían la costumbre de hacer notas, algunas veces era al modo folclórico. Folclórico sería así una ronda de amigos, ronda de socios. ¿Sabían ustedes que en el pasado nuestro, así? Y algunos ya más técnicamente en escuelas, ya con maestros, con filósofos, sacerdotes, así ya explicando ya más técnicamente, y algunos iban tomando notas. Y esos documentos, esta tradición los recopiló y lo convirtió en un, se puede decir, rollo, y era de la tradición yagüista. O sea que era un texto que tenía varias porciones de la Torá, pero no era la Torá completa. Y se escribió allá por el año 922 antes del Mesías, antes de la división del reino, está hablando. Tradición, la segunda, eloísta, así le llaman, eloísta. Y se abrevia con E. Artículo principal, tradición eloísta, norte de Israel. La tradición eloísta se fue desarrollando en personas que vivían más hacia el norte. La tradición yagüista en personas que vivían en el sur, hacia Judá. Eran dos grupos diferentes. O sea, los del norte también empezaron a tener sus textos sagrados, sus versiones de lo que había acontecido en el Génesis, lo que había acontecido en el Éxodo, en las porciones del Número. En el caso de Levítico aparece más último, pero en el caso de Génesis, Éxodo y Número, lo del sur tenían su versión y lo del norte tenían su versión. Y normalmente la tradición eloísta era más apegada a la tradición eloísta, las del norte, ¿no? Dice, es paralela a la yagüista, ¿no? O jota, ¿no? A menudo duplicando las descripciones, constituye una tercera parte del Génesis y la primera mitad del Éxodo, además de fragmentos de números. Describe a un Dios parecido a un ser humano, inicialmente llamado Elohim y Yahweh, después del incidente de la zarza ardiente, donde Elohim se revela a sí mismo como Yahweh. Se centra en el reino de Israel y en el Silo de sacerdocio. Tiene un estilo moderadamente elocuente, originalmente compuesto en 850 antes del Mesías. Probablemente en ese tiempo ya tenían este texto. ¿Cómo se llama este texto? Eloísta. Tercero, otra tradición. Me están captando, ¿no? Tal vez primera vez estamos escuchando eso, pero tenemos que saber. De algún lado tuvo que haber sacado Edra esta Torah. No es que apareció nomás, porque nosotros pensamos, no, seguro que Edra se fue y compró de alguna librería y trajo la Torah y le leyó al pueblo. No, de algún lado. Y es importante que ellos puedan entender esto. Tradición deuteronómica. Se abrevia con D, ¿no? Artículo principal, tradición deuteronómica. D. Toma la forma de una serie de sermones acerca de la ley y consiste en la mayor parte del Deuteronomio. Su término distintivo para Dios es Yud-He-Bat-Hei, Eloheinu, traducido como el Señor nuestro Elohim. Originalmente compuesto hacia el 650 y 621 antes del Mesías. Y en esta tradición también hay varios textos importantes y más se enfoca ya en narrar el valor que tiene el seguir los mandamientos. Y dice que está prácticamente determinado por el libro de Deuteronomio. Y probablemente, o es casi seguro, que es el libro o el texto sagrado que encontraron en tiempos de el rey Josías. Cuando el rey Josías lo encontraron, y acá dice que se redactó en ese tiempo, ¿no? Pero según la Biblia fue encontrado, ¿no? un texto que probablemente tenía más que ver con Deuteronomio, y a ese Deuteronomio que se encontró se le fue agregando otras porciones de la tradición deuteronomista, que ustedes pueden ver que hay varios libros que le agregan, ¿no? a esa
a esa tradición deuteronomista. Pero el principal es el libro de Deuteronomio, por eso se llama deuteronomista. Y finalmente el último. Hay una cosa interesante, le voy a aclarar. Eloísta y yahwista se definiría como dos grupos paralelos, dos grupos que están a la par, casi en la misma temporada. Deuteronomista sería ya un grupo que quiere recopilar lo que hay entre eloístas y yahwistas, y más lo que ellos comprenden. Y ahora aparece el tercer grupo, sacerdotal, que sería ya alguien que quiere agregar lo que tienen los yahwistas, los eloístas y los deuteronomistas, y hacer un solo libro. Y probablemente es el grupo que ya finalizó con la Torá. Y vamos a ver cómo dice acá. Tradición sacerdotal P. Artículo principal, tradición sacerdotal. Preocupados con la centralización del sacerdocio y con listas especialmente genealógicas, fecha, números y leyes, prescribe un Dios distante y despiadado, a quien llaman Elohim. Copia partes de yahwista, de elohista, pero altera detalles para resaltar la importancia del sacerdocio. Consiste en cerca de un quinto de Génesis y partes sustanciales del Éxodo y Números y casi todo el Levítico. Tiene un bajo nivel de estilo literario compuesto en el 550 al 400 antes del Mesías. Esta ya es la época de Esdras y Nehemías, la época en que estaban ya en Babilonia. Quiere decir que este grupo, que llamado sacerdotal, ya estaban compuestos por personas en el exilio. Y para terminar, dice, tradición yahwista desarrollada en el año 950 antes del Mesías, para recordar. Reino de Judá. Tradición eloísta desarrollada en el año 850 antes del Mesías en el reino de Israel. Tradición deuteronómica desarrollada en el año 621 en Jerusalén durante un periodo de reforma religiosa. Tradición sacerdotal desarrollada en el año 450 por los Kohanim, sacerdotes judíos, durante el exilio en Babilonia. Así vimos entonces todos estos datos que nos hacen entender una cosa aproximada de cómo apareció la Torá a lo largo de la historia. Y la pregunta que nos hacemos, ¿esto qué significa? Que la Torá fue un invento del hombre, algo que se inventó. Por eso estamos viendo la forma en que la Torá fue teniendo su estructura, ¿no? Y la pregunta que muchos hacen, pero yo lo que quiero saber es si esto es verdad o falso, ¿verdad o falso? Y las personas de aquella época también tenían esa pregunta, no se preocupen. No piensen que los grupos eloístas, yahwistas, solamente querían escribir o juntar cosas. Siempre su interés ha sido encontrar algún mensaje del Eterno dejado a través de las Escrituras. Por eso, orando, clamando, pidiendo al Eterno revelación, muchos de estos textos fueron puestos ahí porque fueron considerados mensajes divinos. Y ya está en la fe de cada uno aceptarla o no. Si alguno no quiere aceptarla, no, yo creo que es solamente un invento del hombre. Bueno, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? Fue el trabajo de muchas personas que dedicaron su vida, años, tiempo para poder encontrar la respuesta del Eterno en los mensajes que han ido formando al pueblo hebreo. El pueblo hebreo fue un pueblo que fue desarrollándose con muchos problemas, con muchos conflictos, y ha ido dejando huella a través de la historia. Y esa historia, muchos hombres de fe la han ido palmando en los textos que han ido recolectando, investigando. Y de ahí se formó la Torá. Entonces podemos decir que el libro de la Torá, los 5 libros, Génesis, Bereshit, Shemot, después el otro, Vayikra, Bamidbar y Devarim, se recopiló totalmente, se dio la forma como tiene actualmente en Babilonia. Pero eso no quiere decir que es un libro inventado en Babilonia, como muchos andan diciendo. Ese libro se inventó en Babilonia, nada más, un libro de los babilonios. No es así. Entonces tenemos que tener en cuenta ese punto. Fue un trabajo
que ellos pudieron hacer en el tiempo porque tenían ya las herramientas necesarias en un país ya más avanzado, más desarrollado. También tenían muchas fuentes históricas que podían ayudar a completar lo que hacía falta para desarrollar la creación y todas las cosas que aparecen en el libro, ¿no? Entonces uno piensa, porque ellos sacaron datos de los sumerios o de los babilonios o de los persas, entonces es un libro que tiene que ver con historia persa, historia sumeria, no tiene ninguna relación, porque la historia universal es la historia que está creada por el Todopoderoso. El Todopoderoso tiene relación con todos los pueblos, no solamente con el pueblo hebreo, pero el Todopoderoso usó a un pueblo para que la pueda recopilar, la pueda preparar y la pueda distribuir a la humanidad como ha ocurrido en este tiempo y como nosotros podemos ver. Y esa fue la intención que tuvo Esdras y las personas que estaban con él. ¿Se capta? Se capta. Eso fue lo que aconteció. Entonces ahí podemos decir que era un libro importante, valioso y sagrado. Sagrado porque ellos entendían que era una revelación del Eterno para mostrarnos su voluntad. Tal vez muchos acontecimientos narrados ahí tenían algún mensaje sobrenatural, fantástico, porque era la manera que se narraba en aquella época para expresar las cosas que querían decirle al pueblo. Teniendo ya esto como base, ahora sí podemos ir a lo que está queriendo Nehemías enseñarle al pueblo, revelándole este texto. Versículo 3. Leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban distraídos, desatentos, mirando a otro lado. ¿Qué estaban haciendo? Dice, atentos al libro de la Torah. Era un momento impresionante. Es como decir, es la primera vez que vamos a ver la historia de nuestro pueblo en una sola película, en una sola versión. Ya no vamos a necesitar ir a investigar allá. Un trabajo que habrá costado años, cientos de años. Hoy el Todopoderoso nos permite, nos da el privilegio de poder nosotros oír desde el comienzo, desde Bereshit, desde todo lo que ocurrió. Estaban ellos emocionados, emocionadísimos. Eso es lo que para ellos era en este momento que se le esté leyendo la Torah. ¿Sí me captan? Es algo que era algo que tal vez toda la vida los israelitas habrán soñado y nunca lo habrán podido alcanzar. Nunca antes ellos han tenido la oportunidad de que la historia de su pueblo esté en un solo libro, completo. Nunca antes. La historia de lo que representaba a su pueblo para ellos. Y bueno, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, exactamente así como estoy yo, un púlpito de madera, que había hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Estaban ahí, aquí un grupo y aquí otro grupo. Estaban como testigos de que nosotros también fuimos parte de la elaboración de ese texto. Testigos como que nosotros también estamos conscientes de lo que él está leyendo está en ese texto. Abrió pues Esdras el libro, era un rollo, ¿no? Así no era libro como ahora, no, un rollo así. A ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, bien pendiente, ¿no? Bendijo entonces Esdras al Eterno, Elohim grande, y a todo el pueblo, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno, inclinados a tierra. Estaban contentos y agradecidos por estar escuchando lo que decía Días, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento a su lugar. Esto es muy importante. ¿Qué significa hacían entender? Es un libro que por primera vez, así como está
detallado, narrado, ya corregido, ¿cómo se puede decir? Editado, porque hay que entender que los textos sagrados antiguos tenían también literatura antigua, ¿no? Literatura, una forma de expresar diferente, ¿no? Entonces ellos trataron de acomodarlo, así como nosotros hoy leemos la Biblia, vosotros queréis, así, ¿no? Ya hasta después algunos lo cambiaron a versión Reina Valera, Dios habla hoy, más versión popular, así le han puesto un lenguaje más tranquilo, ¿no? Más entendible. De la misma forma también. Pero había palabras todavía un poco incomprensibles. Entonces una persona pregunta, ¿por qué en tal parte dice esas cosas? Yo no entiendo, ¿por qué tal parte dice así? Imagínense las preguntas que tenía la gente. Ahora mismo no habla mucha gente, seguro que está haciendo un montón de preguntas. Pero ¿por qué si yo siempre escuché así? A mí nunca me dijeron eso, yo aprendí siempre que era así. ¿De qué? Me imagino ya. Todas las preguntas que va a haber, y en aquella época también. Entonces por eso estaban todos estos hombres que habían trabajado en la elaboración de estos textos durante mucho tiempo, y empezando a explicarle, bueno, esto apareció por este tiempo, esto era parte de aquel tiempo, esto era... Le empezaron a explicar de dónde salieron todas estas narraciones. Versículo 8. Y leían el libro de la Torá de Elohim. ¿Cómo le llaman a este libro? La Torá de Elohim. ¿Qué es Torá? Instrucción. Este es el libro que el Todopoderoso dejó a su pueblo para instruirle, para poder mostrarle cómo tiene que vivir y mostrarle también su historia, cómo se formó este pueblo. Claramente dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que está comprobado entonces que no porque vos lees un libro muchas veces podés comprender. Es necesario alguna persona que te ayude a comprender. Es importante. Por eso hay personas que dedican su tiempo, horas, investigando, estudiando, averiguando, dándole realmente interés a las cosas del Todopoderoso, para poder después explicar de la mejor manera posible, de la mejor manera posible. Ahora veamos lo que dice la nota 8. En la nota 8 vamos a corroborar una cosa, ya que hay comentarios o malentendidos de que la Torá es un invento. ¿Saben ustedes eso? La Torá es un invento del judaísmo para dominar el mundo. Y que en la antigüedad no existía ninguna Torá, que anteriormente no conocían un rollo con los 5 libros como nosotros conocemos, pero sí sabían que habían textos sagrados, que habían historias sagradas, que habían acontecimientos sagrados. Eso sabían muy bien. No puse todo lo que encontré en la Biblia, pero les voy a poner alguno que ya se mencionaba, algo referente a Moisés. Y conocían que existió un hombre llamado Moisés que salió de Egipto y liberó a su pueblo, y que el Padre le dio leyes. Es como, imagínense que ustedes nunca han encontrado un libro de la Torá, nunca leyeron la Torá, nunca. Pero yo les hablo de un hombre que se llamó Moisés, que liberó a su pueblo de Egipto, estuvo en el desierto tanto tiempo, y después llegaron a Canaán y dominaron esa tierra. Entonces eso va a quedar como algo oral en ustedes, ¿no? Pero después de mucho tiempo se encuentran textos antiguos, textos de épocas antiguas, que mencionan algunas cosas referentes a eso. Entonces esos textos ya se convierten en evidencia del relato oral que yo les di. ¿Me están captando? Se convierten en evidencia, aunque sean pequeñas porciones, pequeñas nada más. Entonces ya se convierte en evidencia que ese relato oral había sido, tiene un argumento verídico. Eso fue lo que fue ocurriendo a medida que pasó el tiempo. Bueno, acá Primera de Reyes 2:3 está hablando el rey David. Fíjense, el rey David está hablando a su hijo. Cumple los requisitos del Eterno tu Elohim. Le está hablando a su hijo Salomón antes de morir. Sigue todos los caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas. ¿Y qué dice ahí? Y las leyes que están escritos, ¿dónde? En la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vaya. Entonces nosotros estamos viendo que David, no sé si tenía los 5 libros de Moisés. Yo no puedo decir que él tenía la Torá así como lo tenemos, pero sabía que había, por lo menos oralmente,
Aunque acá dice, están escritos en la ley de Moisés, significa que había una escritura, algún texto que narraba, Moisés ordenó esto, y le está recomendando a Salomón para que la guarde. ¿Me están entendiendo? Entonces existía mandamientos de parte de David a su hijo Salomón para que guarde mandamientos, ordenanza de la ley. Primera Reyes 8:53. Esto ya habla Salomón. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Eterno. Ahora, no sabemos si esta expresión que Salomón está dando es porque escuchó oralmente o porque está escrito en algún texto. Sea cual sea, él sabía que en la antigüedad se decía que el Todopoderoso liberó a su pueblo a través de un hombre llamado Moisés. No sé si me están captando. Quiere decir que él conocía eso, sabía, o oralmente o por texto. Acá David está mencionando que Moisés dejó leyes escritas. Me están captando, ¿no? Para que podamos entender. Estamos tratando de darle veracidad a lo que ahora es como que nosotros tuviéramos que preguntándole a Edra, ¿de dónde vos sacaste que eso es verídico? Y ahí él le está mostrando algunos argumentos que yo conocía. Jeremías 15:1. Ya Jeremías, en tiempo de el cautiverio, Babilonia, Nabucodonosor, todo ya un tiempo más moderno, ¿cómo él habla? Me dijo el Eterno, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, echarlos de mi presencia y salvar. O sea, Moisés y Samuel eran los que muchas veces intercedieron por el pueblo. Entonces, ¿cómo Jeremías sabe sobre Moisés? ¿Y cómo sabe sobre Samuel? ¿Quién era Samuel? ¿De qué habló Samuel? Habló del rey David, habló del rey Saúl, habló de muchas cosas, según los relatos. Y Moisés habló también de todo lo que aconteció allá en Egipto, en el desierto. Entonces ellos están diciendo, o sea, Jeremías está diciendo que existieron dos personajes llamados Moisés y Samuel que intercedieron por el pueblo, pero que ahora si ellos interceden, Dios no les va a escuchar, porque ustedes son más rebeldes todavía. Solamente para tener esa idea, ¿no? Entonces, ¿de dónde aprendió Jeremías sobre Moisés y Samuel? ¿De dónde? Si nunca existió la Torah, si nunca fue todo un cuento. Entonces, oralmente o existían algunos textos. Malaquías, ya Malaquías en tiempos de Esdras y Nehemías, ya en tiempos más modernos. Dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías era una persona que trataba de instruir y guiar al pueblo. Y por lo visto él entendía, no sabemos si oralmente o textualmente, que tenemos que acordarnos de instrucciones que nos dio Moisés. O le salió de su cabeza nomás, en aquel tiempo. Lo dio de su cabeza, inventó nomás. Bueno, pero vamos al Brit Hadashah. Al Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, ¿no? Textos nazarenos que hablan sobre la vivencia de nuestro Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach. A ver si Yeshua sabía algo de la Torah. Si a él le enseñaron o conocía. Dice, no malinterpreten, sí, Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la Torah de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Él está hablando que yo no vine para que eso quede anulado. Al contrario, para establecer. Lucas 5:14. Y él les mandó que no lo dijese a nadie, sino que le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. ¿Por qué le dice esto? Según mandó Moisés para testimonio a ellos. Le está hablando de un mandamiento que está en la Torá, ya redactada por Esdras y Nehemías. O sea, Yeshua está dando su sello de verificación al texto de la Torá, editada en Babilonia por Yeshua y por Nehemías y Esdras. Así le está haciendo. Entonces, la única razón para que rechace definitivamente la Torá, tiene que rechazarle también a Yeshua. Y algunos han hecho, lastimosamente. Algunos, si tengo que rechazar a Yeshua para comprobar que la Torá es falsa, rechazo a Yeshua. Y bueno, allá, ¿qué te queda?
comamos y durmamos que mañana moriremos. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. Recordando otra vez un texto que está en Números. Está recordando algo. Entonces, él está al tanto. Juan 5:46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Si Yeshua no entendiera que los relatos de la Torá tienen alguna relación con Moisés, no diría que lo escribió él. Tal vez los escritos que tenemos ahora no fueron escritos por puño y letra de Moisés, pero son las ideas que él recibió del Eterno. O un hombre llamado Moisés que existió en alguna época recibió. Y a través de las tradiciones y los tiempos y los datos y los informes se ha podido comprobar y corroborar de que existió un personaje que influyó en su pueblo y que le dejó ordenanzas. Y Yeshua lo está confirmando. Simplemente eso. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. También, esto creo que Pedro está hablando, ¿no? También está confirmando que un texto de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Bueno, con esto ya creo que bastante ya nos quedó claro, ¿no? Sobre la Torá, sobre la veracidad de que Moisés tiene alguna relación con la Torá, algo por lo menos, y entonces podemos creer que es un libro sagrado. Ahora, versículo 9. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es del Eterno, nuestro Elohim. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Se sentía muy triste de tantas cosas que por primera vez escuchaba. Luego les dijo: Id y comed grosuras y bebed vino. Comed grosura, le dijo. Coman asado rico. O sea, sería asado. Y vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada. Preparadlo, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis, día de alegría, día de celebración, el día que se está revelando el Padre a nosotros a través de su escritura. Estén contentos, estén felices. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Claro, algunos dicen, pero estos también eran prácticas paganas. Y por ser prácticas paganas no las hacían. Entonces el pueblo del Todopoderoso, porque los paganos se divierten y se regalan, no tienen que divertirse ni regalar para copiarle. No es así. Estas cosas ellos lo hacían porque estaban agradecidos con el Todopoderoso y por la revelación que estaban teniendo. Es muy diferente, desde mi perspectiva por lo menos. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia. Esto fue en el tiempo de Yom Teruah, ¿no? Fiesta de las trompetas. La familia de todo el pueblo, sacerdote, levita, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Fíjense que es muy importante, a pesar de que ya se le leyó toda la ley, celebraron ese día, vinieron un grupo que nosotros queremos aprender más, queremos saber más. Hay esta clase de personas generalmente, no es suficiente con lo que escuchamos hoy. Algunas personas lastimosamente en la antigüedad tenían esta mente, ¿no? Pero hoy este sistema nos ha... ¿Cómo les puedo hablar? No sé qué palabra voy a usar. Nos ha extraído, nos ha hecho como que dependamos de él. O sea que el sistema me tiene atrapado, me tiene ocupado, que yo no puedo más buscar otra cosa. Tengo que estar conectado con el sistema. Analicen nomás la vida de muchas personas. Están totalmente atrapados por el sistema y algunas veces no podemos escapar de él. Todos, en general. No es que yo estoy hablando a ustedes, todos estamos atrapados por el sistema. Por eso es una lucha, una guerra, que solamente con la obra del Padre podemos salir. Entonces, este grupo de personas no se conformó con lo que escucharon ayer. Señor Esdras, queremos aprender más, queremos que nos explique más. ¿Qué más hay ahí en la Torá?
¿Qué más hay? ¿Qué cosa hay? ¿Hay algo más que hacer? Nosotros no queremos, qué bien que no nos dijo que tenemos que hacer algo. Nosotros queremos hacer algo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Algunos dicen que la palabra de Dios es, no hagas nada, hermano. No hagas nada. Solamente cree. Pero acá ellos querían hacer algo. Ellos vinieron a aprender para, ¿qué vamos a hacer? Queremos hacer. El pueblo se siente feliz cuando sirve al Todopoderoso. Y hallaron escrito, versículo 14, en la ley, que el Eterno había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Ahora ya nos van a dar tarea. Estaba escrito que teníamos que hacer viviendas, casitas, sucá, para habitar, para recordar lo que el pueblo había experimentado en el pasado. Y vamos a esta nota 14. Levítico 23, 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Elohim por 7 días. Y hay más también en Deuteronomio, también en Números. Entonces era una fiesta de las cosechas final. Sí. Si nosotros nos preguntamos, una pregunta, ¿esta fiesta también la celebran los paganos? Sí. Muchas de las fiestas que están en la Torá las celebran los paganos. Pero en el caso del Todopoderoso les quería hacer entender. Es como decir, ustedes tienen que saber por qué reciben estas bendiciones. ¿Por qué reciben estos tiempos? ¿De dónde aparece? Entonces el pueblo podía tener a quien agradecer. Y también tenía, ¿cómo se puede decir? Una guía, una dirección. ¿Por qué estas fiestas? ¿Con qué objetivo esta fiesta? ¿Qué el Padre nos quiere enseñar con esta fiesta? ¿Qué quiere hacer con nosotros? Y empezaba a revelarse su voluntad. La voluntad de que un día su reino se va a establecer con su pueblo y esa va a ser una gran cosecha. Todas las cosas que la naturaleza nos muestra está reflejado en lo que el Todopoderoso quiere hacer con su pueblo. Las cosechas, los animales, el clima, el atardecer, el amanecer. En la antigüedad muchas personas entendían así. Era la manera que podían encontrarse también con el Todopoderoso. Bueno, se tenía que hacer la fiesta solemne del mes séptimo, la fiesta de Sukkot, que nosotros ya nos estamos acercando. Para mí ha sido una bendición todas las veces que hemos podido conmemorar, armar la azúcar, ¿no? Armarla, ponerle ramas, salir en la foto. Hermano Juan Carlos también ha experimentado, ¿no? Hermano Víctor también, él se ha casado el año pasado en Suzuka. Yo estaba promocionando, si alguien quiere casarse me avisa nomás. Hacemos casamiento en Sukkot. Hagan su reserva. Es muy importante, ¿no? Es una experiencia buena enseñarle algo positivo a nuestros hijos. A través de este tiempo le podemos enseñar lo que representa el nacimiento de Yeshua, el momento en que en la Biblia sale que estuvieron en un pesebre, en un establo, dice la Biblia, pero era en un lugar que era considerado como tiempo de festividad, tiempo de Sukkot, era una azúcar. Y muchas cosas también, la protección del Padre, la guía del Padre. Y que se hiciesen saber y pasar pregón por todas ciudades y por todo Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Ahora, en aquella época, cuando se estableció la Torá, la escritura, como ley del pueblo, como instrucción, la ley marcaba que las fiestas tenían que hacerse en Jerusalén, porque la Torá consideraba a Jerusalén como la ciudad del gran rey, la ciudad sagrada. Eso ya se tenía como ciudad sagrada tiempos ancestrales, ¿no? De que se le consideraba la ciudad de Shalem, donde se le adoraba al Dios el único supremo, desde aquella época. Entonces, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, la creencia en el Eterno ha ido teniendo un desarrollo y un entendimiento más pleno. Tal vez
Primitivamente ellos no comprendían muy bien qué es lo que estaban adorando, cómo es lo que tenían que adorarle, pero el Padre, porque nosotros creemos que estamos siendo guiados por un ser supremo, ¿o no? Yo creo así. Yo creo que existe un ser supremo que nos está guiando y nos está instruyendo y nos está dando sabiduría para poder comprender, por qué tal vez en aquella época no entendían. Muchas cosas nosotros hacíamos antes y no entendíamos. Nosotros llamamos algunas veces, no sé si algunos de ustedes fueron a caminar acá a Cupé, caminar, le prendían a ver a algún santo, pero ustedes creían que estaban adorando a un ser supremo, haciendo muchas cosas. Todavía hay mucha gente que hace, pero pasando el tiempo el Padre nos fue revelando escritura, nos fue completando datos y nos fue abriendo la mente para que podamos entender por qué tenemos que hacer estas cosas y qué es lo que beneficia nuestra vida y hace beneficiar también a la gente que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que fue ocurriendo con el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo fue usado para hacer luz para las naciones. Por algo nosotros estamos aprendiendo hoy estas cosas. Porque fue algo que se extendió. Y se extendió por todos los países del mundo. Si las religiones fueran libres, ¿no? En muchos países estarían también celebrando Sukkot. En Arabia, en Afganistán, en Corea del Norte. Así no, así estarían celebrando. Pero los hombres pusieron trabas. Y también muchos abusaron de la palabra, usaron para su beneficio, sea cual sea. Usaron para enriquecerse, usaron para manipular personas. También eso siempre ha existido. Por eso este mundo es una lucha. Estamos en este mundo como guerreros. Amén. Bueno, entonces hicieron como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron Sukkah, ¿no? Tabernáculo dice acá, Sukkah, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas y en las plazas de la puerta de Efraín, todas las puertas que fueron reparadas. Como le estaba diciendo anteriormente, la Torá estableció que sea Jerusalén la ciudad sagrada, por lo tanto era allí donde tenían que reunirse todos para celebrar estas fiestas. Pero en la actualidad no estamos en Jerusalén, no estamos en la ciudad sagrada. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es una conmemoración, un ensayo, un recordatorio. Eso quiere decir que si alguno no pudo hacer su Sukkah, no le tocó, no tuvo tiempo o le faltó lugar, no se vaya a condenar por eso, no se sienta condenado. Pero si al Todopoderoso te permitió, te da la gana, el deseo, la fe de hacer, es una gran bendición también. Me captan, ¿no? O sea, ninguno se sienta con decir, la verdad, yo no quiero hacer, no me interesa, no haga nomás. No diga, el pastor ya dije otra que tenemos que hacer Sukkah, seguro que yo tengo que sacar la foto, si no va a decir fulano no hizo, y que yo no tengo tiempo, soy una persona muy ocupado. Eso, hermano, no te coreí si pueden hacer, porque no, yo soy una persona de, si ustedes son personas que no tienen tiempo, no pueden, no se sientan por eso que van a ir al infierno. No va a pasar nada con su vida. Van a seguir igual, ¿no? Pero si pueden hacer, si pueden experimentar, pues háganlo, ¿no? Compartan, hagan una cena, inviten los amigos, sean los raros de la familia, ¿no? Y da gusto ser una vez los raros, ¿no? Lo incomprensible, lo inentendible. Bueno, y también a aprender y enseñar a otras personas. Pues para mí es una experiencia bastante agradable y especial. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿nunca celebraron tabernáculos? Estaba haciendo una investigación, un análisis, y en realidad, oficialmente, como religión, recuerden que aquí se formó una religión, eso ya hablamos desde Esdras. Aquí ya es algo ya establecido, una estructura, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Déjenme la palabra. Un sistema, un sistema, aunque nosotros estamos viendo todo lo positivo, pero ustedes saben que cuando un sistema se le opone o se le obliga a la gente a hacer, siempre va a haber problemas. Hasta acá está todo bien,
Entonces, fíjense quiénes son los que han celebrado, los que vinieron de Babilonia. Quiere decir que los que están fuera, los que no son de los que la cautividad, ya se sienten excluidos. Ah, eso es para los judíos babilónicos nomás. Para los judíos que vinieron de Babilonia nomás. No es para nosotros. Nosotros somos tipo judíos de segunda categoría. Y fíjense que más o menos así se sienten muchas personas. Muchos del cristianismo piensan, nosotros no necesitamos esas cosas. No es para nosotros. Nosotros somos otro grupo, ¿no? Pero en realidad esto es para el que quiera sentirse cerca del Padre. O sea, tal vez Esdras y Nehemías lo están haciendo de la mejor intención posible, pero más adelante va a ser tomado como algo ya, una regla, una exigencia, y si no hace, serás desterrado. Por eso yo le estaba hablando lo siguiente, ¿no? En aquella época eso se estableció en Jerusalén. Y siempre han celebrado las personas en la antigüedad, pero de modo folclórico. Se puede hablar así, ¿no? De modo así como, ¿cómo les diría? ¿Qué nosotros hacemos en modo folclórico? Semana Santa, ¿no? Uno se va ahí, hace la chipa, no hay una convocatoria oficial para hacer Semana Santa, ¿no? O algunos Navidad en sus casas, o en Bolivia se celebraba mucho San Juan, ¿no? Se adornaba las casas y se quemaba leña, ¿no? En el patio. Esa era una forma folclórica de hacer. Pero no era nada oficial. No es como cuando se hizo una fiesta del centenario, del bicentenario, se hizo una fiesta oficial, ¿no? Organizada por el gobierno y todos teníamos que ir o todos tenían que desfilar, cosas así, ¿no? Es diferente. Entonces en la antigüedad celebraban la fiesta de Sukkot, la fiesta de Yom Teruah, pero ahí no estaba involucrada con el reino ni con los grupos muchas veces sacerdotales, porque generalmente en mucho tiempo ellos estuvieron divididos, contrariados o corrompidos, que generalmente andaban corrompidos. Isaías, por ejemplo, habló, en sus tiempos estaban corrompidos. Entonces, ¿quiénes guardaban estas celebraciones y por qué la guardaban? Porque la habían recibido oralmente. No había escrito, ¿no? Son relatos, todos los relatos, ya sabemos que todos los relatos de Génesis, Éxodo, Levítico se aprendió y se extrajo oralmente. No podemos decir, podemos creer por fe, recuerden, fueron escritas por Moisés, por fe, pero no podemos confirmar, esto es puño y letra de Moisés. Difícil, ¿no? Pero sí sabemos que fue un personaje que usó el Todopoderoso para influenciar a su pueblo, y hay evidencias históricas, relatos, textos, hasta en la Biblia menciona, si vamos viajando, escudriñando, y le podemos encontrar. Como hicimos hoy, eso es lo que hicimos hoy. Entonces, ¿cómo celebraban las personas antes? Ya le estoy hablando de manera folclórica. Por ejemplo, nosotros vamos a celebrar Yom Teruah, Sukkot. Pero el país, Paraguay, oficialmente va a celebrar eso, no va a recordar nada. Entonces, algo así. Había muchas personas que aprendió antiguamente y, por ejemplo, había un grupo que ustedes celebran. ¿Por qué hacen esas cabañitas? Un ejemplo, ¿no? Y bueno, nuestros abuelos nos contaron que en la antigüedad, nuestro pueblo, nuestro antepasado, cuando salía de Egipto, ellos vivían en estas cabañas y el padre le había encargado a ellos. ¿Pero de dónde vos escuchaste eso? Y son historias que nuestros abuelos nos contaron. Ah, ¿en serio? Nosotros no aprendimos nunca de esas cosas. Así era antes, ¿no? Me captan, ¿no? Pero recuerden, para que ahora aparezca esto así, es porque un grupo decidió traer todo lo que había, todos los relatos del pueblo y ponerlo en un libro, y ahora sí le está enseñando al pueblo oficialmente. Ahora ya anda, y mi abuela. Ya es un libro, es como una constitución, por eso se dice que la Torá es una constitución. Y ya se queda establecido para celebrar. Ya no puede, si tu abuelo te contó, tu abuelo, no importa más. Acá lo importante es que ya está en la ley establecida. Y desde el tiempo de Josué, sé porque probablemente en aquella época habían los registros más antiguos de que se hizo una celebración a nivel pueblo, a nivel como el pueblo, se ha hecho por lo menos de Sukkot, porque tenemos registros que sí celebraron Pesas, 2 reyes celebraron Pesas a nivel de pueblo, como el rey Ezequías y el rey Josías, hicieron la celebración de Pesas a nivel pueblo. Y después hasta Nun.
hubo alegría grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por los 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según, ¿qué dice ahí? El rito, según lo que estaba ya establecido en los rituales de Sukkot. Por eso muchas cosas establecidas que se hacen en Sukkot, muchas veces son rituales que se fueron agregando a través de los años, a través de las ideologías, y se fueron quedando ahí. Por eso, hoy en día, nosotros lo haremos también de la mejor forma que podamos. No necesitamos cumplir todos los rituales específicos. Y si uno se equivoca en algo, no por eso es un condenado. Lastimosamente, muchas personas lo toman todo radicalmente para condenar. No es así. Entonces nosotros lo que tenemos que experimentar esta fiesta con alegría, con satisfacción, con felicidad. Y si a vos no te da felicidad celebrar esta fiesta, entonces, ¿para qué? ¿Cómo le vamos a decir a alguien, hace algo que no te haga feliz? Si el objetivo de la fiesta es ser feliz. ¿Me entienden, no? Y si a vos no te hace feliz esta fiesta, no haga. ¿Te vas a ir al infierno por eso? No. No te va a pasar nada, no te preocupes. Entonces, pastor, vos sos demasiado, está dando opción. Y por eso, esto es para el que quiere y el que quiere ser parte. Y el que se siente parte. Y no por no querer sentirte parte, sos menos persona, ni más tonto o más ignorante, nada que ver. Puede ser una súper buena, excelente persona, pero no te sentí identificado con esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso no te hace peor ni mejor persona. Ni te hace mejor persona el que celebre Sukkot, el que celebre Yom Teruah, no te hace mejor espiritual. Ninguno ni lo otro. Todo esto es obra del Eterno en nuestro corazón. El Padre llamaba, ¿no?, a los que querían compartir con Él, sentir su fiesta. Y cada persona tiene su momento y su tiempo. Y el Padre va a abrir las puertas. Bueno, hay una nota más. Número 29:31 dice: el 8º día del festival proclamen otro día santo, no hagan ningún trabajo habitual en ese día. Entonces, sabemos que Sukkot son 7 días y un último día de convocatoria, que es Shemini Atzeret, que nosotros tradicionalmente habíamos aprendido, o según la Escritura, no tradicionalmente, según la Escritura habíamos aprendido que es el momento que el reino se va a entregar al Todopoderoso, el 8º día. Amén. Así entonces hoy estudiamos este libro que muchísimo hemos usado cada festividad. Si ustedes van y recuerdan, rebuscan todos los tiempos que estudiamos las fiestas bíblicas, siempre nos acordábamos de este capítulo, pero nunca la pudimos estudiar completo. Hoy se dio, hoy el Padre nos permitió, y por eso yo estoy muy contento, muy alegre, porque también me dio la oportunidad de averiguar más sobre el libro que para nosotros es un libro bien sagrado y bien importante, que es la Torah. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Shalom.